No tengo ni idea de tarot. Es verdad que si un profesional me lo explica, me interesa. Vamos a sacar una carta a ver qué nos depara este día. Queen of Cups. Hola Vogue, soy Adrián Rux y esto es lo que llevo en mi Beauty Kit. A ver, esto depende mucho del tipo de trabajo que hagas. Yo normalmente llevo como este maletín que lleva como un poquito de todo, pero por ejemplo si estás haciendo como Fashion Weeks, algo donde haya muchos modelos, muchos tipos de piel, al final como que llevas muchos más neceseres, como muchos más complementos, más máscaras, o sea, un poco más de todo. Pero sí que es verdad que siempre hay como que llevar un poco como todo a mano, que sería como este maletín. Este lo llevo organizado como un poquito como por zonas, como por áreas del rostro. Aquí llevaría, por ejemplo, bases con diferente tipo de acabado, en este caso como un acabado luminoso, como más fluido, iluminadores como bronceadores, polvo para eliminar el brillo, para dar dimensión, un poco de color, también llevo esos tonos como más bronceados. Aquí llevo correctores para añadir un poco más de cobertura, por ejemplo, si queremos a la base. Coloretes que se pueden aplicar como en labios, mejillas, como para dar también un poco de tono. Y luego coloretes en polvo. Una selección un poco como de paletas, de sombras, alguna sombra o iluminador como líquido para dar puntos de luz. Aquí llevaría como una selección de pues lápices y un poco lo ordeno como por colores, ¿no? Como los colores más nude, algún marrón, alguna brochita también para utilizarla, productos de cejas, alguna máscara. Lo haría un poco pues eso, como por áreas y por secciones del rostro. El kit ha cambiado mucho. Es verdad que yo antes como que me fijaba mucho como en los colores y al final compraba un color que era como un capricho, pero luego ese color se quedaba ahí, lo utilizaba una vez y no le sacaba partido. Sí que es verdad que ahora me fijo más en cosas que vaya a utilizar. Colores más neutros, como colores más taupe, productos que pueda utilizar tanto en mejillas y labios, como que les vaya a sacar partido, o sobre todo mucho producto de piel, mucha base de maquillaje, más que en los colores que serían para algo más determinado. Este es mi bolsillo favorito en realidad. Aquí también llevo un ventilador, porque a veces no hay tiempo, sobre todo para cuando aplicas el skincare y tienes que seguir aplicando la base o lo que sea, pues puedes utilizar el ventilador. Si estás en un rodaje, por ejemplo, con mucho calor y necesita la modelo para que no brille tanto, quien sea, entonces este ventilador es verdad que lo utilizo mucho, sobre todo para a la hora de aplicar el skincare y luego aplicar una base o seguir con el siguiente producto, para secar un poquito. Pero algo que llevo desde el principio es la base Luminous Silk, porque de hecho fue uno de los primeros trabajos en los que yo fui, que había como modelos de repente, ¿no? Como que estaban haciendo como el shooting y tal, y la maquilladora de allí, que era maravillosa, me dijo, esta base es lo más. Y desde entonces me acuerdo que yo lo utilicé allí, vi como el acabado, vi como que dejaba esa piel como natural, tal, fui y me la compré. Es verdad que venimos como de una tendencia de 2016, 2017, como de una piel como muy mate, que viene como de los 90. Y después vino justo lo contrario, que sería como ese efecto como glass skin, como imitar ese efecto del skincare, y ahora como que nos hemos quedado como en un poco en un híbrido, como que llevamos esa piel como un poco más satinada, que es luminosa, que refleja la luz, pero tampoco se ve excesivamente brillante, sino que tiene un brillo como un poco más controlado. Eso es lo que vemos un poco más ahora en 2026. Yo definiría el acabado de esta base como si fuera un acabado que refleja la luz, y eso es lo que realmente te crea un efecto filtro en la piel. No es ese acabado como seco, sino es ese acabado que al reflejar la luz visualizamos como una tela de cera y al final no se ve tanto la textura. Esto es lo que consigue esa base. Y aparte como ese efecto como de hidratación, pero no excesivamente brillante. Normalmente siempre se aplica como en la mano un poquito, se calienta un poquito con la brocha y de ahí se lleva al rostro. Como que no se suele aplicar directamente a la cara. Yo también lo trabajo como por zonas, como que empiezo con la base donde veo que requiere un poquito más de cobertura y de ahí como voy fundiendo, sobre todo normalmente como por la parte del centro y de ahí como que lo vas extendiendo un poquito hacia afuera. Y al final con los productos de maquillaje es mejor como aplicar poquita cantidad y si necesitas como ir construyendo esa cobertura, que es lo que te permite la base, tener una cobertura un poco modulable, que a lo mejor aplicar como demasiado y luego de querer retirar el producto porque nos hemos pasado. Llevo muchos ítems que no son make-up. Llevo luces, que es muy importante. Lo más importante del maquillaje es la luz. Entonces siempre hay que llevar una buena luz por si quieres hacer una foto. Entonces llevo estas dos luces. Es una cosa muy de maquillador, pero es que al final tú puedes hacer el mejor maquillaje, pero si no está bien iluminado es que no te sirve de absolutamente nada. Entonces siempre hay que llevar luces, contra más mejor. De hecho, ahora por ejemplo fuimos a los laboratorios de Armani en París. Es espectacular cómo hacen realmente, cómo diseñan un producto, como todo lo que lleva a la hora de reformularlo y tal. Pero justo tenían una máquina que
que a mí me impactó, que era como que se veían diferentes tipos de luz. Cuando hacía las pruebas, cómo se veía, por ejemplo, la base de maquillaje en una tienda, cómo se veía en casa, cómo se veía en la calle. Es que es lo más importante, porque donde vas a ver mejor el maquillaje va a ser en la calle, con la luz neutra. Por ejemplo, en casa la luz es un poco más cálida, es como más amarilla, por eso a veces te maquillas, te ves perfecta y luego cuando sales estás naranja. Los maquilladores siempre llevamos una luz, por eso, para plasmarlo bien y por lo menos que se vea bien el trabajo que has hecho, porque lo es todo. Cuando la gente tiene como el concepto de que cuando son shootings de moda son como en el cine, ¿no? Que es como todo muy extravagante, mucha cobertura, mucho tal. Y al final es todo lo contrario, lo que se busca a veces en los desfiles de moda, como que se ve la piel mucho más natural, no se percibe tanto la base de maquillaje, se imita incluso ese efecto como de transparencia que te puede dar la pequita. Siempre vais a ver ese tipo de piel como si no llevara producto. Al final, más que un tipo, es como que cada producto tiene una función, que muchas veces como que se pretende, por ejemplo, modificar el tono con la base de maquillaje, que es un error, porque a lo mejor luego cuando pasan las horas sí que vas viendo como un color un poco extraño, se va moviendo aunque tenga larga duración, pero si no es tu color se nota más. Lo ideal sería respetar tu tono de piel con la base de maquillaje, y luego tienes productos como los bronzers, como los coloretes, que sí que consiguen, como por ejemplo, dar un punto como de color, pero con un poquito de dimensión, ya sea por los pómulos, como por el contorno, por la mandíbula, como dar ese efecto en el que sube un poquito el color, pero no se ve como un efecto plano o como un efecto como más oscuro, pero que no es tu color. Cuando se crea el look de un desfile, al final es un complemento de lo que en ese momento el diseñador quiere transmitir con la colección. Por ejemplo, en el último desfile se utilizaba este tipo de sombra, que era una sombra como cremosa, pero que tiene ese acabado un poquito más en polvo, y deja ese efecto como un poquito satinado. O sea, no se buscaba como ese efecto tampoco como mate, sino un puntito de color en el lagrimal, como haciendo un poco más de referencia a los 2000, un color a lo mejor un poco marrón, pero que dé la intensidad suficiente para que tenga fuerza, pero que tampoco sea demasiado oscuro. También llevo esta cámara digital, que es ideal. Esta se la robé a mis padres de su casa, porque la tenían guardada en un cajón y recordaba esta cámara, y cuando la abrí funcionaba perfectamente. O sea, que la llevo pues para hacer algún contenido, un poquito de vídeo, como con ese efecto un poco más 2000, un poco más digital. Sí que es verdad que no lleva tarjeta, porque estuve la semana pasada o la otra de viaje, me la llevé, pasé las fotos y mi gran idea fue guardar la tarjeta en un sitio secreto de mi casa donde siempre me acordaré, y nadie sabe dónde está esa tarjeta en este momento. Así que, chicos, esta es mi vida. Y es lo que llevo, es la cámara. Normalmente sí que es verdad que como maquillador al final no creas como un concepto de skincare, porque para eso necesitas como regularidad, pero sí que como que creas el efecto óptico de que la piel ya está tratada, ¿no? Como que refleja la luz, que se ve hidratada. Yo normalmente utilizo como un primer luminoso, que lo que haga es como seguir esa tendencia que le vamos a dar luego, que es como ese acabado como más luminosos, como que preparo la piel, digamos, con el mismo efecto que voy a utilizar luego. Vamos un poco por la misma línea. Un tarot, que de repente es algo muy habitual en los maquilladores, llevan un tarot en el kit. No tengo ni idea de tarot, es verdad que si un profesional me lo explica me interesa, pero me encantan las ilustraciones de Ricardo Cabolo, entonces cuando lo vi es que me parece precioso, o sea, tarot del fuego. Vamos a sacar una carta a ver qué nos depara este día. Queen of Cups, todas son así por detrás, y luego Reina de Copas, que es lo que nos depara el día de hoy. ¿Cómo es? Es que es preciosa, mira. Bueno, Vogue, pues esto es todo lo que llevo en mi kit. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un beso.